Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Tomamos nuestro catecismo, espero que todos lo tengan, Tomamos nuestro catecismo en el número 606. Estamos en la segunda sección de la primera parte de nuestro catecismo y estamos los últimos encuentros contemplando ese artículo de nuestra profesión de fe: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, murió, fue crucificado, murió, dio su vida por nosotros. Número 606 y siguientes. Lo primero que nos recuerda el catecismo, al empezar este número 606, es que toda la vida de Cristo fue una oblación al Padre. Es decir, como ya sabemos, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona con dos naturalezas. Esa única persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo o el Hijo es el mismo, el Verbo o el Hijo, que se hace hombre y que asume en su naturaleza divina. Él tiene desde toda la eternidad naturaleza divina y asume nuestra naturaleza humana. Dos naturalezas unidas en una sola persona, sin mezcla ni confusión. Y este Jesús de Nazaret, repito, verdadero Dios y verdadero hombre, ya en el transcurso de su misión nos lo va declarando como lo cita el catecismo. Dice así: el Hijo del Hombre ha bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Esta es la cita tan bonita del Evangelio de Juan. Y lo mismo lo dirá después: he aquí, Señor, que yo vengo para hacer tu voluntad. Es una cita tomada del Antiguo Testamento que Jesús sabe que se refiere a Él. Es decir, Jesús a lo largo de toda su vida en este mundo se ha dedicado a hacer la voluntad del Padre. Incluso en el momento difícil de la pasión, cuando Él ya ve que se acerca a la pasión, y en los momentos en que incluso Pedro o alguno de los apóstoles quiere, digamos así, sacarlo de esa voluntad del Padre, entonces Jesús lo dirá con sus propias palabras: ¿acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado, refiriéndose a la muerte en la cruz, acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado, yo no lo voy a beber? Es decir, queridos hermanos y hermanas, Jesús sabe muy bien que Él ha venido a este mundo para una misión, y esa misión no es una misión que Él se ha inventado, sino que es la misión que su Padre, que Dios nuestro Padre, le ha encomendado. Y Él vive toda su vida en esa total, permanente entrega, total, permanente oblación, dice el catecismo, al Padre. ¿Y con qué finalidad vive Jesús esta oblación? ¿Con qué finalidad vive Jesús esta entrega? Fíjense, nos lo dice el número 608 del catecismo. Ya lo anuncia Juan el Bautista, cuando Jesús pasa delante de Juan el Bautista, que estaba con sus discípulos, y Juan el Bautista lo señala: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús viene al mundo justamente para eso, para cargar con nuestros pecados. Y cargando con nuestros pecados, entonces reconciliarnos con el Padre, obtenernos el perdón de Dios y restablecer esa comunión que Dios siempre quiso tener con nosotros y que de hecho lo tenía al inicio con nuestros primeros padres Adán y Eva, pero que ellos cortaron esa comunión por el pecado, y que también nosotros tantas veces, queridos hermanos, rompemos esa comunión con Dios por nuestros pecados. Jesús, pues, vino al mundo para cargar con nuestros pecados, para cargar con aquello que nos impide estar en comunión con Dios. Y ese es
el sentido último de su misión, como nos lo recuerda este número 608. En él, pues, se cumplen las profecías de Isaías. Él es el siervo sufriente, Él es aquel por cuyas llagas nosotros hemos sido curados, como dice Isaías. Él es el siervo doliente, aquel que como un corderito sin abrir la boca va al matadero, también Él sin defenderse, sin abrir la boca, va a la cruz, a dejarse crucificar por nosotros, a dejarse matar por nosotros, para que a través de ese acto de amor, de ese acto oblativo al Padre, acto de amor al Padre porque es obediencia al Padre, y acto de amor a nosotros porque lo hace para el perdón de nuestros pecados, a través de ese acto de amor entonces transformar la historia de la humanidad. Fíjense ustedes, la historia de la humanidad que de nuestros primeros padres era una historia plagada de maldad y de pecado, una cadena ininterrumpida de pecados y de maldades. Entonces finalmente en Jesús esos pecados y esas maldades encuentran, digamos así, un dique para ya no continuar en la historia de la humanidad. Es Jesús como ese rompeolas, es como ese muelle, digamos así, en que las olas se rompen y ya no hacen daño, porque el rompemuelles justamente es eso, las rompe para que no hagan daño. También Jesús, cargando Él con nuestros pecados y no transmitiendo ese pecado a otros, no vengándose, no pecando contra otros, es como este rompemuelle que destruye todo pecado. Y eso es lo que ha hecho Jesús con tus pecados, y eso es lo que ha hecho Jesús con mis pecados. Y también esa es la misión del cristiano, queridos hermanos y hermanas. Fíjense qué misión tan bonita nos corresponde a nosotros como discípulos de Jesús. Nos corresponde también esa misión. Lo veremos un poco más adelante cuando hablemos sobre la iglesia, pero podemos anticiparlo. También esto es nuestra misión, cargar con los pecados del mundo, cargar con los pecados en el hogar, cargar con los pecados en el trabajo, de modo que puedan encontrarse esos pecados como un rompeolas, con alguien donde se rompan esos pecados y no se pase la cadena a la siguiente generación, no se pase la cadena a las siguientes personas. Jesús acepta libremente esa obra de redención, como nos lo dice el número 609 del Catecismo. Jesús lo hace por amor, como nos dice el apóstol San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. El misterio pascual de Jesús es la prueba más grande de su amor hacia nosotros. ¿Quién, dice San Pablo, quién de nosotros sería capaz de dar su vida por una causa injusta? Por una causa injusta. ¿Quién de nosotros sería capaz de dar su vida por un pecador? Es más, ¿quién de nosotros sería capaz de ofrecer su vida a cambio de la vida de aquel que lo está matando, que lo está destruyendo? Ya lo explica el apóstol San Pablo. A duras penas podemos encontrar uno que sea capaz de dar su vida por una causa justa. Ciertamente es muy difícil encontrarlos. Eso es lo que nosotros llamamos los héroes. Los grandes héroes dan su vida por una causa justa, la defensa de la patria, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos son? Miguel Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿cuántos son? Son nuestros grandes héroes. Quiñones, nuestros grandes héroes, contados con los dedos de la mano. Porque es muy difícil encontrar a una persona incluso capaz de dar su vida por una causa justa, incluso por una causa justa. Es difícil. ¿Cuánto más, queridos hermanos, dice San Pablo, que hay una persona capaz de dar su vida por una causa injusta, por esa causa injusta que somos tú y yo? Esta es nuestra realidad. Es decir, capaz de dar la vida por los pecadores. Jesús lo ha hecho porque nos ama, y nos ama hasta el extremo. Es decir, nos ama con todo ese amor infinito, con todo ese amor que es Dios, que es Él, con todo su ser, que es amor. Jesús nos ha amado así, y de esa manera sube al leño de la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, nos lo recuerda el Catecismo. Y por eso, fíjense ustedes, ¿qué es lo que hace Jesús? Entrega su vida voluntariamente, como lo dice él mismo.
nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y la doy además porque sé que la voy a recuperar, porque yo sé que Dios siempre se pone de parte del justo y que al final Dios siempre hace justicia. Entonces yo voy a dar mi vida porque sé que mi Padre no me va a abandonar en la muerte, no me va a abandonar en el Sheol, no me va a abandonar en el infierno al que voy a bajar en lugar de ustedes. Y de esa manera entonces Jesús recicla, queridos hermanos, el mal. Acoge Él el mal, carga con nuestro mal y con nuestro pecado, y en su amor infinito de Dios transforma ese mal en bien. Al mal que nosotros le hacíamos, crucificándolo, gritándolo, crucifícale, a ese mal que nosotros tantas veces hacemos cuando lo rechazamos en nuestro corazón, cuando no queremos ser misericordiosos como Él, y a todo ese mal, entonces Jesús lo carga sobre sí, lo recicla y lo transforma en el gran bien del perdón de nuestros pecados. Y esto a través del misterio de la cruz, que como nos lo recuerda muy bien el Catecismo, en su número 610, Jesús anticipó ese misterio pascual en la última cena. Jesús, nos lo dice el Catecismo, expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los apóstoles. Y Él lo dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Jesús, queridos hermanos, sabe a lo que se va a enfrentar y lo anticipa con un gesto, celebrando esa última cena que era pues la Pascua de los judíos, en la cual los judíos celebraban el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, y Jesús transforma el contenido. El rito lo mantiene, celebra el rito judío, pero transforma el contenido. A partir de esa última cena y a partir del misterio pascual de Jesús, ya el rito nuestro de los cristianos es la solemne vigilia pascual que celebramos al final de la Semana Santa y que luego perpetuamos en la Eucaristía, en la Santa Misa Dominical y en la Santa Misa cotidiana. Y a partir de entonces la celebración de la Santa Misa, digamos así, el rito religioso, habrá cambiado de contenido. Ya nosotros no celebramos el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida que Dios le dio a los judíos, sino que nosotros celebramos el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de aquellos que por gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, podemos vivir haciendo el bien, podemos vivir amando como Jesús nos ama, podemos vivir cargando con los pecados de los demás como Jesús carga con nuestros pecados. He aquí la Pascua del Señor, he aquí la misa cotidiana, la misa dominical. Esto es lo que celebramos, el paso de Jesús de la muerte a la vida, es decir, la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, porque Jesús entrando en la muerte, lo veremos dentro de 1 o 2 encuentros, entrando en la muerte, destruye la muerte y resucitando, entonces adquiere para nosotros esa nueva vida, esa vida eterna para la que Él vino al mundo. La Eucaristía, pues, nos dice el número 611 del Catecismo, la Eucaristía que Jesús instituye en la última cena será el memorial de su sacrificio. Los cristianos nos reunimos para celebrar ese memorial del sacrificio de Jesús. ¿Y qué significa memorial? Memorial significa que cada vez que nos reunimos para celebrar la misa, entonces no solamente recordamos, no solamente hacemos memoria de algo que sucedió hace 2000 años, sino que en ese mismo instante Dios envía sobre la asamblea que celebra, sobre los que estamos celebrando, envía la misma gracia que envió a su Hijo Jesús cuando Él estaba en la cruz, esa misma gracia que le envió cuando Él estaba en el sepulcro, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que lo resucitó. También nosotros, en la celebración de la Santa Misa, queridos hermanos, podemos, si abrimos nuestro corazón, por eso es tan importante escuchar las lecturas,
cantar con toda la asamblea, estar atentos a ver qué nos dice el Señor a través de las palabras y de los gestos, y viviendo de esta manera la Eucaristía nos ayuda a abrir nuestro corazón para acoger esa gracia de Dios. Repito, la misma gracia, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, y Dios a través de su Hijo Jesús nos los manda desde el cielo para que también ese Espíritu nos pueda ayudar, pueda hacer posible que nosotros caminemos sobre la muerte, sobre aquello que nos hace sufrir, caminemos sobre el mal y sobre el pecado y podamos vivir haciendo su voluntad. Por ellos me consagro a mí, para que ellos también sean consagrados en la verdad, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, y nos lo recuerda también nuestro catecismo. Jesús se ha entregado por nosotros para que también nosotros podamos entregarnos por amor a Dios, entregarnos para la salvación de nuestros hermanos. He aquí la misión redentora de Jesús, he aquí la misión redentora de la Iglesia. Que el Señor nos conceda meditar sobre esto, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Dejamos que Jesús cargue con nuestros pecados y cargamos nosotros con los pecados de los demás, caminamos encima del pecado y de la muerte, y si alguno se da cuenta que todavía no lo hace así, nada, se lo pedimos al Señor con confianza. Señor, ayúdame, dame tu gracia, dame tu Espíritu Santo, para que también este corazón pecador pueda ser transformado en una hostia pura, santa, agradable a ti. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.